Antes que nada, feliz Día de los Padres, me olvidé, me van a retar. Felicidades, me van a retar. Felicidades, ¿ok? Pero yo quería hoy compartir con ustedes una de los padres. Yo escuché que el pastor Víctor estaba compartiendo sobre guiados en el Espíritu la semana pasada. Yo estuve aquí, fui muy bendecida. Así que yo voy a ir por ese, entendí, estaba orando y entendí que por ahí venía la palabra para ustedes, lo que Dios puso en mi corazón para ustedes esta noche. Y cuando somos guiados por el Espíritu, es justamente buscar del Señor. Decía el pastor ver el domingo pasado, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere, y especialmente en momentos complicados de nuestras vidas. Es más fácil a veces escuchar la voz del Señor y entender lo que Dios está haciendo cuando estamos en el tiempo de mesetas, de valles en nuestras vidas. Pero cuando llegan los desiertos y los problemas y las situaciones más complicadas, a veces es más difícil ponernos el anteojo de Dios. Yo siempre digo que yo no veo casi nada sin anteojo. Entonces, a veces yo digo tener dos anteojos a veces para ver situaciones en nuestras vidas. Cuando nos ponemos nuestro propio anteojo, nuestra perspectiva, nuestra propia visión, a veces nos cuesta ver la mano de Dios en lo que nos está pasando. Pero cuando agarramos el anteojo, yo lo veo claro, cuando me pongo el anteojo, la perspectiva para entender lo que Dios está haciendo en mi vida, es más fácil, es más, me edifica. Ahora, hay una palabra, estos días estoy leyendo un libro que me está sacudiendo, uno viejísimo, muchos de ustedes no lo deben ni conocer, a Charles Swindoll, tal vez no, desde nuestras épocas, ustedes que veo gente muy joven, se llama El misterio de la voluntad de Dios. Está amarillo mi libro, pero él estaba diciendo y rescatando ese versículo que dice: oh, cuán insondables son tus juicios, Señor, y cuán inescrutable es la sabiduría de Dios. Porque hay ciertas situaciones que por más que usted le dé vueltas y querramos entenderlas y querramos encontrarle todas las respuestas, yo creo que no las vamos a tener aquí. Nos vamos a desgarrar la mente, y hay ciertas situaciones en nuestras vidas. ¿Qué respuesta vamos a entender? Yo no sé, yo creo que algún día cuando vaya delante del Señor, tal vez Dios nos quiera dar respuestas. Pero son situaciones que a veces, de nuevo, si nos ponemos nuestros propios anteojos, humanamente hablando, y miramos las circunstancias, nos pueden quebrar. Pero si conseguimos ponernos la visión y entender la visión del Espíritu, Dios está haciendo en medio de nuestra situación difícil. De nuevo, aunque no lo entendamos, Dios puede traer una tremenda edificación y crecimiento a nuestra vida. ¿Amén? ¿Lo cree? Amén. Yo quiero que vayamos a una historia muy conocida en la Biblia antes de eso. Vamos a ir un poquito la perspectiva de José. Probablemente todo el mundo conoce a José, quién fue José, y si no, hoy vamos a escuchar un poquito. Pero antes de eso yo les creo que está una placa ahí, que dice: el sol del desierto puede derretir la cera o endurecer la arcilla. El mismo sol, el mismo calor, la misma situación. Si nuestro corazón es como una cera, se va a derretir, va a permitir ser moldeado por el Señor. Si una situación difícil y de prueba permite que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hacer, nuestro corazón va a poder ser moldeado. Ahora, también ese mismo sol, ¿qué pasa con la arcilla? El fuego puede llegar a ser piedra, a endurecer la arcilla. Yo creo que esta noche usted piense, si usted, ante las situaciones de la vida, ¿somos como arcilla o somos como cera? No me conteste a mí. A mí me toca a veces en situaciones difíciles y que no las entiendo y que yo no las puedo controlar,
me sacan de quicio y empiezo a veces hasta querer luchar con Dios. Y ahí a veces mi corazón, en vez de dejar que el Espíritu fluya y yo pueda ser enseñable en lo que Dios quiere hacer con mi vida, mi corazón se empieza a poner duro. Ustedes nunca, aquí eso no pasa, yo sé que en la iglesia nadie vive eso, son como cera. Pero yo quiero recordarles un poquito hoy esto, amén. Y una cosa más, antes de empezar en la vida de José, dice, estaba leyendo un artículo y decía, estamos ante la generación de cristal, no sé si lo han escuchado. Decía, ¿ya escucharon? ¿Qué es la generación de cristal? ¿Por qué les llaman? Dice que los que vienen son hijos de la generación X. No estoy yendo con los jóvenes, yo digo en general. Yo voy a decir la iglesia, en la generación de cristal. Vamos a hacer así. ¿Saben qué? La generación de cristal, dicen los que estudian los sociólogos, la psicología. Bueno, dice, es una generación que nació en una época tecnológica, vive en las redes sociales como si fuese una vida real, son frágiles por la protección y por una autoridad devaluada. Entonces, es una generación, y no digo de nuevo, no estoy hablando de edades, estoy hablando en general. A mí, si el pastor viene y me dice, me tira una oreja porque no, llegué tarde, lo que sea. ¡Ah! ¿Cómo? Ya reaccionamos y nos ponemos a la defensiva y nos ponemos como, ¿quién se cree? O si a veces la mamá, el papá, bien, estamos como a la defensiva. Es la generación de cristal, decía un sociólogo. Tiene poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. A nadie nos gusta estar frustrado, ¿o sí? A mí no me gusta. Me pone mal porque es algo que yo no puedo controlar. A mí me gustan las cosas organizadas, ordenadas, exactas como tiene que ser. Y cuando se salen de mi control, me frustro, me siento mal. A mí me gusta, yo soy medio las maniáticas de las casas y toda esa cosa medio organizada, todo así. Entonces cuando vienen los hijos y sacan las cosas del lugar y me dejan aquí, ¡ay! La frustración. Pero ¿saben una cosa? De nuevo, cuando vienen situaciones en la vida, necesitamos aprender a ser flexibles en esto. Y de nuevo, quiero que pensemos un poco en la vida de José esta tarde o esta noche. Y para los que no conocen José, su historia está en Génesis 37 al 50, ocupa una larga historia en la Biblia. Yo quiero que vayamos pensando en lo que le pasó a José. Y de nuevo, ¿qué pasa si José se ponía su propia perspectiva del asunto? ¿Y qué pasa que él usó la perspectiva de Dios en lo que le pasó? Fíjense qué diferencia hace de acuerdo al anteojo que nosotros nos ponemos cuando estamos en situaciones difíciles. José era el hijo número 11 de Jacob, de Israel. Usted lo puede leer eso en la Biblia. El primer hijo era el primer hijo de Raquel, la esposa predilecta de Jacob, que muere a dar a luz a Benjamín. Le había nacido a Jacob en su vejez, era ya un hijo de un hombre anciano, y era su hijo favorito, era su predilecto. Y la túnica, Jacob le da una túnica que representaba de alguna forma un favoritismo, y algunos autores dicen que hasta la intención del papá de darle una primogenitura, el derecho de primogenitura, que en realidad no le correspondía. El derecho de primogenitura era para Rubén, que era el primero, pero el papá tenía algo especial por José. Y entonces era un muchacho que hasta los 17 años está en la casa, está bien, y después dice también que Dios le había dado algo especial porque tenía sueños. José era un soñador, y evidentemente cuando vemos el final de la historia, eran sueños que venían de Dios. Todo el mundo le decía, no, vos te crees el grandote, porque los hermanos, en el sueño, los hermanos se iban
postrar o a inclinar delante de él, y él contaba los sueños y los hermanos le decían, ¿quién se cree? Entonces, hay una historia en la vida de José hasta los 17 años, y a los 17 años, por envidia, los hermanos los venden a los ismaelitas. Están pastoreando las ovejas, José viene de la casa del papá, lo manda para ver cómo andaban las ovejas y toda la cosa. Cuando llega allá, a los hermanos no se le ocurre nada mejor que decirle, vamos a deshacernos de José. Por envidia, por maldad, y lo tiran a una cisterna, pasan los ismaelitas y lo llevan vendido a Egipto. Y le dicen a Jacob, al papá, que José había muerto. Póngase conmigo en el lugar de José. Usted allá tirado en un pozo. Póngase su propio anteojo. ¿Cómo hubiese reaccionado tal vez? Con mi propio anteojo. Viendo a mis hermanos burlándose, robándome todos mis sueños y mis oportunidades. Viendo a mis hermanos mintiendo a mi padre, porque jamás le contaron la verdad. Y lo vemos a José tirado en un pozo. Bueno, si José hubiese actuado en su propia perspectiva y viendo solamente lo que le estaba rodeando, José se hubiese enojado, amargado, que yo creo que lo hizo. Por más espiritual que seamos, una situación de esa yo creo que nos amargaría. Y él habrá tenido sus procesos mientras estaba en Egipto, de esclavo, de sanidad y de ver la mano de Dios. Pero en algún momento José tuvo que haber cambiado sus anteojos y dicho, y lo dice al final en Génesis 47, dice, no fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue Dios. Ay, ay, ay. Hay que decirlo. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que miramos? El que está al lado. Yo lo pensaría, estos hermanos míos son lo que son. Estos hermanos míos merecen la muerte. Estos hermanos míos me truncaron mi futuro. Estos hermanos míos me dejaron sin historia en la casa de mi padre. Podría agregar una lista enorme. Pero José, cuando el sol del desierto cayó sobre él, no se puso como una arcilla dura. Se puso los anteojos de Dios y dijo, allá al final de la historia, por supuesto habrá sido un proceso, yo no creo que al comienzo hubiese pensado así, dijo, ustedes no me trajeron a mí aquí, fue Dios el que lo permitió. ¡Wow! Qué difícil, gente, cuando estamos en medio de situaciones complicadas, situaciones que parece que nos están poniendo o nos están apretando el corazón, decir no, tengo que ver la mano de Dios en esto. Eso es lo que yo quiero traerles en esta noche. No importa la situación en la que estemos, no deje que su propia perspectiva anule o distorsione lo que Dios está queriendo enseñarle. ¿Saben una cosa? Si José se hubiese cerrado y dicho, de por vida, mis hermanos son los culpables, ellos son los que van a estar, toda mi vida voy a estar contra ellos. De nuevo, ¿tenía motivos para rebelarse contra los hermanos? De sobra. Tenía menos lo que usted y yo tenemos para enojarnos con el esposo, con lo que sea, con mis hijos, con el que sea. Pero él se puso los anteojos de Dios. Y eso es lo que yo les quiero dejar en esta tarde. ¿Saben? Lo que nos pase, y es difícil, ahí necesitamos al Espíritu de Dios y decirle, Señor, necesito tu perspectiva, aunque no entienda, y creer que todavía estás en el control de esto. Cuando José estaba ahí, yo estoy segura, me lo imagino llorando, desgarrado, y lo llevan a Egipto, ¿y qué pasa?
En ese pozo lo despojan de las túnicas de colores, cuando lo van a vender para Egipto. Le sacan las vestiduras de colores, las manchan y les llevan al papá y le dicen, papá, este se murió. Las vestiduras, fue despojado de vestiduras, de honra, fue despojado de vestiduras. Y después en la casa de Potifar, al fin que estaban las cosas mejorando, ya era el mayordomo a cargo de todo en la casa donde lo habían vendido, otra vez la injusticia sobre su vida. Para los que no saben la historia, la esposa de Potifar, de este noble o el capitán de la guardia de Faraón, no tuvo mejor idea que enamorarse o que le gustó este muchacho bonito, lindo, y entonces le tiende una trampa, quería acostarse con él, le dice que no, entonces otra vez José sale corriendo, deja sus vestiduras al pie de la cama de ella y huye de esa situación, pero lo termina ella acusando a él. Otra vez, ¿dónde termina José? En la cárcel. Ok, de nuevo, pongámonos nuestra perspectiva. Usted imagínese que usted no sabe el final de la historia. Como usted no sabe el final de su historia, usted sabe lo que va a pasar de aquí, no sabemos cómo termina nuestra historia. Imagínese que usted es José y no sabe lo que viene después. De nuevo, póngase el anteojo de las situaciones, del ya y del ahora. Díganme, ¿habrá querido matar a esa mujer? A esa que lo acusó sin verdad. Otra vez, él pudo haber dicho, Dios, otra vez. Primero mis hermanos. Ahora, otra vez una situación de injusticia. Él pudo haber dicho, hasta aquí Dios, vos y yo, acabó. Que a veces pasa. Nuestro corazón se endurece a veces ante situaciones como esta. Y culpamos a Dios, culpamos a los hermanos, culpamos a la esposa de Potifar, culpamos al que tenemos al lado nuestro. Y no entendemos con los anteojos de Dios que Dios quería hacer algo mayor. Ahora, ¿cómo una situación tan fea podía dar en algo mayor? Podía tener un propósito diferente. Dios tenía un propósito diferente. Dios quería usar a José en Egipto para salvar a su familia después del hambre. Allá, para los que no conocen la historia, que nos visitan, al final de la historia, ya unos 22 años después que lo habían vendido a Egipto, ¿quién viene? Ya José era el primer ministro de Egipto. ¿Quién aparece ahí? Necesitamos comida. ¿Saben quiénes aparecen pidiendo comida? Los lindos hermanitos de José. No lo reconocieron, no sabían quién era. Esa es mi versión, puede ser una herejía, pero si yo hubiese estado en su zapato, piense usted, ¿cómo hubiese reaccionado? Si usted se pone sus propios anteojos, no está siendo guiado por el Espíritu. ¿Qué es lo primero? Lo tiene aquí, comiendo de su mano a los hermanos. ¿Qué piensa que haría? Ahora Dios te puso porque díganme si ahora Dios los trajo para hacer justicia sobre la vida de ellos. Ahora yo soy el primer ministro, los mando a la cárcel, los mando a decapitar, no sé qué se hacía allá. Están en mis manos. Tal vez usted y yo hubiésemos hecho eso, si se ponen sus propios anteojos. Pero ¿saben qué? ¡Wow! José no hizo eso. José se puso los anteojos de Dios. Vio la perspectiva, dijo, esta es la visión de Dios para todo lo que pasé. Es tan diferente de lo que mis hermanos pensaron para mí. Tan diferente de lo que tal vez él pensó para sí mismo cuando estaba en ese pozo. ¿Y qué pasó? Ok, hay toda una historia. Usted no le voy a contar los detalles para que usted los lea, ¿ok? 37 al 50 en Génesis. Van y vienen y vienen y van. Yo digo que toda esa deliberación, y hay como 3 capítulos creo, entre que los hermanos van y vuelven y van. Yo me lo imagino, de nuevo, esta es mi interpretación.
a José luchando en su corazón. Porque una cosa es decir, bueno, les perdono, mis hermanos están allá lejos. Pero los tengo aquí, las tengo a Erika aquí. Erika me vendió, mi hermana de sangre. Ahora estás en mis manos. Y te pude haber hecho, como hincado el cuchillo despacito. Es la mía. Dios te dio en mis manos ahora. Y nos ponemos todos orgullosos espiritualmente. Uy, qué metida de pata hubiese sido la de José. Porque Dios tenía algo mucho superior, muy superior al final del camino. Pero como usted y yo no sabemos el final de la historia, de nuestras vidas, sabemos la de José, a veces tomamos la justicia por nuestras manos y queremos nosotros hacer la justicia que no nos corresponde. Y este hombre, José, otra vez ahí vemos el final de la historia, les dijo. De nuevo, yo creo que él luchó mucho en su corazón, porque no es que la primera vez los vio y él ya les dijo, yo soy José. No, hay toda una idas y vueltas interesantes. Si quieren tipo novela mexicana pueden leer José, muy interesante. Al final de la historia, él sí les dice, ustedes no me trajeron aquí, fue Dios. Wow. Porque Dios tenía algo que hacer conmigo. El corazón de José en medio de todo lo que pasó fue como una cera. Supo dejar a Dios moldear su corazón. De nuevo, usted lee y yo leemos la historia ahora y yo no me quiero imaginar las terribles luchas que José habrá pasado en su corazón. No fueron luchas nomás físicas, en su corazón para poder llegar a donde llegó y perdonar. Pero el versículo, yo les puse un versículo, el versículo, déjame ponerlos aquí. Al final, a mí me parece tremendo lo que dice, déjenme entrar a mí, ok. Le cambiaron las ropas y dice el versículo, cuando José de nuevo, después de 22 años se encuentra con los hermanos, ya José tendría 39 años. Y el versículo Génesis 45, 5, 7 y 8, dice así. Ahora pues no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá. No se preocupen, yo sé que me vendieron. Yo los libero. Porque la culpa de los hermanos se ve en toda la historia también. Y él les dice que no les pese. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros, el versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. De nuevo, para poder decir eso, uno solamente puede, José tuvo que haber sido muy trabajado por el Señor en su corazón. Y yo no sé qué situaciones nosotros pasamos, que a veces necesitamos recordar esto, que situaciones difíciles nos pueden llevar a entender y a ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Situaciones difíciles tenemos que aprender a veces, en vez de tirar piedras a los que nos rodean, como a los hermanos, y ver solamente lo que tengo aquí, el aquí y el ahora, necesito a veces ver qué es lo que Dios quiere hacer allá adelante con toda esa situación. Yo les conté, bueno, la otra vez creo que les di testimonio, con 2 años y 9 meses, yo siempre cuento ese testimonio porque para mí fue creo que lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Otras cosas me han pasado,
pero si algo me movió el piso en mi vida, ha sido eso. Otras cosas también, pero cuando se trata, con 2 años y 9 meses nos diagnosticaron a mi hijo, tengo una muchacha de 23 y un varón de 19 años. Y lo diagnosticaron con autismo. Y fue una situación, claro, ahí uno empieza a investigar, a averiguar, qué sé yo, todo lo que primero no sabe qué hacer, después si no se equivocaron los médicos, después ya nos culpábamos, mi esposo me culpaba a mí, yo le culpaba a él, entramos en todas las etapas que se les ocurra, pero bueno, estaba una realidad. Y fue una época, yo me acuerdo que era esto, o endurecíamos el corazón y decíamos, Dios, o sea, usted puede encontrar, o sea, yo no tengo respuesta para eso. Usted tiene respuesta para todo lo que le pasa. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuáles son las causas? Nos pusimos a mirar. Hay 1000 causas, podríamos decir esto, puedo decir aquello, le puedo darles una explicación científica. ¿Por qué a mí? Y yo no sé. No sé. Pero son situaciones que Dios usó hoy. Yo digo, ¿cómo Dios usó para que hoy nosotros nos permitió de alguna manera tener ese corazón compasivo para familias? Nosotros tenemos un montón de familias ahora entendemos que tienen niños de alguna manera con situaciones especiales. Yo trabajo en esa área y yo veo cómo Dios permitió esta situación, no sé cómo decirlo. No tengo, de nuevo, hay situaciones que no tienen una lógica racional. Y yo he visto padres levantarse y decir, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, nosotros éramos pastores, servíamos al Señor, o sea, si quiere, vamos a buscar pecado. No, o sea, es una realidad. Y pasó. O aceptábamos y dejábamos lo que Dios quería hacer a través de todo esto, o nos tirábamos a llorar los dos y nos amargábamos y no podíamos ayudarlo de esa manera. Entonces, esto es algo que para mí, como para cada uno sabe qué historias fuertes tal vez tiene en su vida. Todos tenemos historias fuertes. A mí me tocó esa, a usted le habrá tocado otra, una muerte, no sé. Pero esas situaciones, yo he tenido que ministrar gente que te dice, yo no quiero nada con Dios porque me sacó mi hijo, yo no quiero nada con Dios porque se llevó a mi esposo, yo no quiero. El sol del desierto hizo que su corazón se endurezca. En vez de que sea como cera y decir, bueno, Dios, que dije, que sea como arcilla, en vez de dejar que el Señor pueda operar en medio de situaciones difíciles. Para mí, esa situación ha marcado nuestra historia como familia, cambiado nuestra dinámica familiar. Hemos tenido que aprender un montón de cosas. ¿Yo cambiaría a mi hijo por otro? Jamás, jamás. Y yo digo, y agradezco, hoy yo veo y digo, Dios mío, una de las cosas mejores que me pudo haber pasado es mi hijo. Entonces, son situaciones que en el momento, si yo miro el aquí y el ahora, de nuevo, puedo empezar a manotear y buscar culpables y hacer esto. Pero Dios, la visión de Dios es mucho más allá de lo que usted y yo pensamos o creemos. Y saben una cosa, a veces es nuestra, yo digo, José habrá tenido, volviendo a nuestra historia, una lucha en esa cabeza. Yo me lo imagino a José luchando con esa cabeza. ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué aquello? Y mis hermanos. Pero hubo un proceso, de nuevo, 22 años, hasta él poder confrontar a sus hermanos y estar su corazón en el lugar correcto para decirle, para no mandarlos a las cocuyas, a freír espárragos, a la cárcel, a matarlo y decirle, ok, no fueron ustedes, fue el Señor que los trajo. No cualquiera dice eso, solamente viendo situaciones por el Espíritu. Y saben, yo no sé qué situaciones cada uno de nosotros pasa. Si usted quiere quedarse con sus lentes
finitas, carnales y de las circunstancias aquí, quédese. Pero se va a perder mucho. Porque Dios quiere que usemos las lentes, la perspectiva de Dios en las situaciones. Y esa perspectiva a veces está muy diferente a lo que nosotros creemos o pensamos. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la perspectiva de Dios? Y les vuelvo a decir, a veces usted no va a tener toda la respuesta. Yo hasta hoy tengo un montón de respuestas. No sé, pero cuide su corazón. Eso sí le puedo decir. ¿Cómo voy a tener la perspectiva de Dios? Y cuando llegue allá yo tengo muchas preguntas que le voy a hacer al Señor. Una de esas es eso. ¿Por qué hay tanta gente enferma? Todo eso yo voy a preguntar seguramente. Algún día le dije, Señor, delante de tu trono. Ahora no tengo respuestas. Pero sí sé que no por eso me voy a enojar con Dios. ¿Quién soy yo? Decirle, Señor, yo quiero que mi corazón sea realmente como una cera. Que aprenda a derretirse cuando vienen las dificultades. Eso es vivir en el Espíritu. Poder creer en lo que Dios está haciendo, aunque yo no lo crea, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda, aunque me parezca ridículo, sigue el Señor estando en el control. Fíjense 50:19, creo que lo puse en el versículo Génesis 50:19. Cuando muere el papá de Jacob, ahí los hermanos vienen, ahora sí que José nos va a dar con todo, nos mata. Ahora José, si murió el papá, que era el que los sostenía, la paz, murió el papá, ahora nos degüella. Miren la respuesta que le da José, 50:19. No me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? ¿Cuántas veces yo he querido tomar el lugar de Dios en situaciones? Aquí no pasa, yo sé que a ustedes no. ¿Cuántas veces quiero resolver situaciones tomando el lugar de Dios? José la tenía clara. Él no tomó la justicia en sus manos. ¿Acaso soy yo Dios? Él es el que hasta aquí nos trajo. Él es el que lo va a hacer. Él es el que lo va a completar. ¿Cuántas veces yo quiero tomar el lugar de Dios? Con mi esposo, muchas veces yo digo, Señor, perdón, yo quiero ser el Espíritu Santo a veces. O con, no sé, con la gente, con mis ovejas o con copastores. No, yo no soy el Espíritu de Dios. Quien va a hacer la obra, y ni siquiera para castigarlo o para enseñarle. Yo puedo hablar, puedo decir, pero no controlo las situaciones. Es el Señor el que tiene que hacerlo. Porque cuidado, nos podemos interferir. Un día mi hija estaba adolescente y yo escuché claramente la voz de Dios. Y Dios me dijo, no interfieras en lo que estoy haciendo en su vida. Casi me muero. ¿Cómo que no? Yo soy la mamá. Si yo soy la mamá, ¿cómo no interfiera? Vos le das, plantás la semilla, le conducís. Hay que saber, los hijos tienen que aprender a escuchar, ¿ok? Los que están aquí adolescentes, no estoy diciendo los padres, no me malentiendan. Pero hay un punto que es entre Dios, es difícil, necesitamos estar viviendo en el Espíritu. Encima cada hijo es re difícil. Yo tengo el de 19 que les comentaba, él tiene un trato especial y tengo la de, ahora bueno, esta ya está grande, la de 23, diferente. Pero yo un día Dios me dijo, saca la mano donde yo no te mandé poner, porque ese trato es entre ella y yo. Y yo, ¿cómo? Y sí. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Porque usted tiene que ponerse en su dormitorio, o en su placar, y ore. Pregunte. Eso nos decía el pastor la semana pasada. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé cuándo tengo que ser duro con eso y cuándo tengo que largar un poco y decir, bueno, Dios va a tratar con su vida? ¿Cuándo? Necesitamos ponernos la perspectiva de Dios, sacarnos nuestros anteojos y buscar los anteojos de Dios. Decir, Señor, por favor, quiero ver esta situación no con mis ojos, porque a mis ojos esto es un caos. No hay cómo resolverlo,
no hay solución. ¿Usted nunca se hace bien eso? Yo muchas veces. No hay salida. Humanamente no hay salida. Y a veces Dios nos quiere llevar ahí para que nosotros no pongamos la mano. Dios a veces no quiere su ayuda. Dios a veces no quiere que le ayudemos. No estoy diciendo que no le sirva, eso es otra cosa. Pero si está interfiriendo, Dios está obrando en la vida de alguien. A veces no necesitamos nosotros poner mano porque estamos haciendo macana. Vamos a interferir el proceso. Aprenda y diga, Señor. Ahora, ¿cómo sé yo esos anteojos de Dios? Necesita buscar al Señor. Lea la palabra y congréguese. ¿Y qué me faltó? La oración. Eso, gracias. Entonces, cuidado de no ponernos en lugar de Dios. 50-20 dice, vosotros, eso. Ustedes, hermanos queridos, se propusieron hacerme mal, pero Dios hizo su parte en la historia. Dios hizo su parte, dispuso todo para bien. Dios me puso en este cargo para que yo pudiera salvarles a ustedes, al padre, a los nietos y a los que venían ahí. Queridos, eso es lo que les quiero dejar esta tarde. El sufrimiento derritió el corazón de José. Yo no sé qué puede estar pasando, yo sé lo que paso yo. Mi pregunta es, ¿usted va a ser cera o va a ser arcilla? ¿Va a dejar que Dios opere en su vida en medio de todo esto? Busque de Dios, busque en Dios las respuestas. Y hay veces que Dios no les va a dar respuesta, pero créale que Él tiene lo mejor igual. Créale que Dios igual está en el control de la situación. Y cuando aceptamos la perspectiva de Dios, primero, algunos de los resultados. Quita mi ansiedad. ¿Sabe por qué a veces estamos tan ansiosos? Porque pensamos que nosotros, de nuevo, nos ponemos mi propio anteojo y soy yo la que tengo que hacer, resolver. Usted a veces no puede hacer nada. Yo no sé si usted ya ha vivido. Hay situaciones en las que usted dice, estoy con las manos atadas. Pues ahí es donde a veces Dios nos necesita para que dejemos de interferir. ¿Cuáles son los resultados de andar en el Espíritu, de ponernos el anteojo de Dios en situaciones? Mi ansiedad, usted va a poder descansar. ¿Sabe por qué? Porque sabe que usted no va a poder hacer nada. Y a veces Dios nos lleva a situaciones simplemente para depender de Él. Nos libra de tener que encontrar respuestas inmediatas. De nuevo, usted puede buscar sus respuestas y es bueno. La palabra dice, cuando entré, el salmista decía, cuando entré al santuario, entonces comprendí el fin de ellos. O sea, cuando entramos en la presencia de Dios, a veces Dios nos revela cosas interesantes de lo que está pasando, pero hay veces que no tenemos respuesta aquí y ahora. Yo todavía busco muchas respuestas de situaciones en mi vida. Y sabe, siga preguntándole al Señor. Pero Romanos 11:33, estos días para mí fue una liberación. Dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Alguien sabe lo que quiere decir inescrutable? Ayúdenme, porque no me acuerdo. No. Inescrutable quiere decir que usted realmente, por más que le busque, hay cosas que no vamos a poder entender cabalmente. No vamos. Quiere decir que no tengo que razonar. No. Usted estudie, haga lo que tenga que hacer, haga las tareas. Pero hay situaciones en la vida que nos resultan inescrutables. Y nos libra del orgullo. José, les vuelvo a decir, si él hubiese estado en una posición de orgullo, ¿qué piensa usted que le haría a los hermanos? Ahora yo soy el que reina, el que gobierna, el primer ministro. Y ustedes solo están aquí, coman de mi mano. ¿Ya escucharon? Ustedes, díganme la verdad, muchas veces, ahora está comiendo de mi mano. ¿Ya escuché? No sé si los brasileños dicen mucho, está comiendo de mi mano. Quiere decir, ahora lo tengo aquí. Pianito. No. No es eso. Dios no lo trajo a comer de su mano a los hermanos. Dios trajo porque quería darle un libramiento.
y Dios quería completar la obra que había comenzado en José. Esto no fue solo para los hermanos, para librarles. Había un proceso en la vida de José que tenía que ser completado. Queridos, esa es la palabra que yo les quería entregar esta tarde. Amén. Yo creo que Dios, mi oración es que Dios no les dé todas las respuestas, eso es entre Dios y usted. Pero que cuando usted venga con situaciones que lo desestabilizan, y todos tenemos situaciones que nos sacan nos mueven el piso en algún momento. Cuando las situaciones muevan el piso, dependa del Señor. Póngase el anteojo de Dios en esto. Para terminar, tengo 5 minutos. Para terminar, este ha sido un año terriblemente difícil. Fue buenísimo y difícil para nosotros. Después de 18 años como familia estar pastoreando en Nueva York, entendimos que era el tiempo de salir, ir para otra ciudad, Houston, y hemos sido misioneros por muchos años, y una cosa es moverse a los 20, a los 30, los 40, pero cuando ya pasan los entas y más entas, es más difícil, tantos cambios. Y yo le decía, Señor, ¿estás seguro de esto? ¿O estás seguro? ¿Escuchamos bien la voz de Dios? Porque era comenzar de cero de nuevo. O sea, hacer trabajo ministerialmente, todavía estamos en yo creo que todavía estamos en la transición. Y yo le decía, por lo menos si yo tuviese un poquito más claro a qué vamos, y aparentemente estábamos claros en lo que íbamos. Cuando llegamos allá, los planes se arruinaron. Dios dijo, no es eso. Entonces, ¿para qué nos trajiste, Señor? Ya estamos acá. Y dejamos todo, el camión, todo lo que implica la mudanza, lejísimo. Y yo decía, ¿y ahora? Ni siquiera. Yo dije, bueno, un cambio ministerial, importante. Ustedes saben, por lo menos puedo justificar que me estoy yendo porque siento que de Dios ahora abrir una puerta. No, ustedes me preguntan qué estamos haciendo en Houston y estamos... ministerialmente hablando, en transición. Cuando a mí me dice, yo digo, estoy en transición. En eso, y no sé hasta cuándo voy a seguir en transición, hasta que Dios diga. Y yo le decía, Señor, ¿vos estás seguro que te escuchamos bien en esto? Sí, fue de Dios. Nosotros vemos ahora como familia. Pero no encontraba respuesta. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y todo esa... Y Dios, cada paso, nos decía, dependan de mí. Sí, Señor, eso era bueno cuando éramos jucumeros a los 25, a los 30, pero ahora estamos en otra fase. Ahora dependan de mí, es otra connotación para nosotros. Pero el Señor ha sido tremendo. Y ese dependan de mí, es dependan de mí. No metas mano. Hay veces que yo quería que mi esposo entró un poco en crisis. Bueno, no voy a entrar en la historia familiar, pero porque las cosas no salían como tendrían que haber sido. Y entonces, ¿para qué vine? Bueno, y yo decía, ay, Dios mío, no sé qué hacemos aquí. Está por hacer un año. Ahora yo digo, wow, ahora veo no el fin de la historia, pero la mitad de la historia. Digo, ahora entiendo por qué nos trajo el Señor. En ese momento, yo no podía ver. Y también era, vos dijiste que teníamos que venir y vos no escuchaste la voz de Dios. Y sí, yo también escuché y ahí estábamos, en esa tira y afloje, porque estábamos en conflicto. Pero les quiero decir esto porque díganme si no nos pasa eso. No sé a usted, bueno, a nosotros nos pasa, a ustedes tal vez no, ustedes son más así fuertes en el Señor. Pero les digo esto porque la vida en Dios es tremenda. De nuevo, no les voy a decir mi edad, pero ya pueden saber más o menos ahí, bueno, después de los 50 estoy. A esa edad todavía el Señor nos lleva a novedad de vida. Yo le decía, Señor, ya acabamos la carrera, ya. No, todavía hay novedad de vida y desafíos por delante. Y todavía Dios va a seguir operando. Yo no sé, usted no se dé por vencido. Usted piensa que ya está como la arcilla que ya acabó. No. Dios sigue operando.
Dios todavía quiere usarlo aquí o donde sea, porque Dios es Dios dinámico. Y pregúntenle al Señor, y dígale, Señor, ¿y ahora qué? Pero póngase los anteojos de Dios, póngase los anteojos de Dios. Si se acuerda nada de lo que dije, acuérdese eso esta noche. Póngase los anteojos de Dios para ver las situaciones. Y nosotros sabemos el final de la historia de José. ¿Fue buena? Tremenda, tremenda. Ahora tuvo que pasarla. Dios sabe el final de su historia, si usted se pone su corazón como derretido. Dios sabe el final de mi historia. Después les cuento, la próxima vez que venga ya seguramente se saldré de la transición, no sé, Dios dirá, está bien. Dios sabe, Dios sí sabe. Así que esa es la palabra que yo les quería dejar. Si quieren, no sé, si quieren, vamos a orar. Y yo quiero animarles esta tarde. Tal vez usted está como José. No mire a sus hermanos. No mire el pozo en el que está. Extraño a mi padre. Yo cuando salimos de aquí extrañábamos todavía. Extrañamos y sí, extrañamos, sí. Pero vale la pena si usted entiende lo que Dios quiere hacer con su vida. Vale la pena. Dios no es Dios deudor de nadie. Cuando usted se somete al Espíritu de Dios, Él le va a dar la gracia. Y usted se va a sorprender de lo que Dios quiere hacer con su vida. Cuando usted somete su vida al Señor, se va a sorprender. Se va a sorprender. Se va a dar vuelta y va a decir, wow, estoy discipulando sin querer a alguien. Estoy impactando la vida de alguien. Simplemente porque dije sí a lo que Dios estaba haciendo. Wow, este vino y quería venir a la iglesia conmigo así sí. Eso es vivir en el Espíritu, sin necesidad de luchar, esforzarnos. Dios es el mismo Dios de José, el que está con nosotros. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar esta noche. Y yo no conozco su corazón. Tal vez la primera vez que usted viene hoy aquí y le queremos decir algo. Es la primera vez que tal vez usted viene aquí y le queremos animar, decirle que lejos de Dios, mi experiencia es no se puede. O se puede, pero vamos a terminar con ese corazón amargado, duro. Y usted con Dios, las pruebas van a venir, sí. El cielo todavía no está aquí, pero el Señor es nuestro ayudador. Así que si hoy nos visita, tal vez por primera vez, queremos decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo con Él podemos llegar al Padre. Solo por Él podemos tener una vida vivida en el Espíritu. Vamos a orar. Yo le invito a que ponga su mano en su corazón. Mientras adoramos, piense usted, yo sé que el Espíritu de Dios va a hablar con usted ahí donde está. Y piense si ha sido arcilla, usted ha sido cera. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás. Te vemos mover, te adoraré, te adoraré, oh, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré.
Levante sus manos al cielo esta noche y diga: milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Te adoramos, Señor, esta tarde, te bendecimos. Gracias, el mismo Dios de José, Señor, oh, que lo rescató, lo vistió con vestiduras nuevas, lo llevó, Señor, a una tierra ajena, pero le dio una posición de honra. Eres el Dios que hoy trabaja en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a verte, Señor, no importa la situación. Ayúdanos a mirarte, a entender lo que está sobrando en nuestras vidas, Espíritu de Dios, a entender, sí, Señor, sobrando, amén. aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando.